Yo mi maestría la hice sobre el tema de multinacionales en el Colegio de la Frontera Norte. Y a mí me gustaba mucho, yo me relajo mucho manejando en carretera. Y un día, pues con mi familia, iba camino a San Francisco. Ya he recorrido muchas partes de Estados Unidos hasta Canadá en automóvil y luego por todo el territorio de México. Y recuerdo siempre esta escena que se me quedó muy grabada. Iba por un freeway y del lado derecho me tocó ver a norteamericanos ya adultos mayores en su gran mayoría jugando golf. Y enfrente donde estaban los campos de golf, del otro lado del freeway, jornaleros mexicanos en la pizca. Mira, Entonces son de esas escenas como dicen que se te encoge el alma, ¿no? sí. Y la pregunta es, ¿por qué vienen de México a trabajar a Estados Unidos y no van de Estados Unidos a trabajar a México, ¿no? Entonces eso me hizo que para el tema del doctorado me fuera al tema de la desigualdad económica. La desigualdad económica tiene que ver con preguntas como las que se hizo Adam Smith cuando escribió su libro Causa y Naturaleza de la Riqueza de las Naciones en 1776, en donde él era un economista escocés y Escocia bajo el régimen de Inglaterra, pues se hace la pregunta, ¿no? ¿Por qué Inglaterra es rica y Escocia está atrasada? Y pues fíjate cómo tiene actualidad esta pregunta, ¿no? Cuando nosotros como tijuanenses vemos el contraste con una ciudad como San Diego, ¿no? Y gente que viene del interior del país, pues ve el contraste entre Tijuana como ciudad cosmopolita, fronteriza, con respecto a los lugares de donde vienen, ¿no? Entonces el tema de la desigualdad es un tema muy importante que tiene que ver con la pobreza, con cómo le hacen los gobiernos, los países, políticas de salud, de educación, para poner el terreno parejo, de manera que todos tengan las mismas oportunidades, ¿no? La desigualdad económica tiene que ver con cómo se distribuye el ingreso entre la población. Entonces, México históricamente ha sido un país desigual. América Latina es la región más desigual del mundo. África no es tan desigual como América Latina, no se diga Europa, Asia, Norteamérica. Y dentro de América Latina, Brasil y México compiten por ver cuál es el país más desigual. Entonces somos un país de contrastes donde convive mucha opulencia de unos cuantos con la pobreza de la gran mayoría, ¿no? Entonces eso me llevó al tema de la desigualdad. Y cuando entro al doctorado, analizo todo este tema de la desigualdad. Termino el doctorado en 2006 y me incorporo a la UABC. Empiezo a dar clases en un doctorado y ahí tuve el privilegio de darle clases a una persona que sabía mucho, desde luego mucho más que yo, pero pues que en ese momento me tocó ser su maestro de estadística, el doctor Jorge Ramos, que ha sido un mentor para mí, a quien le mando un gran saludo. Y él me invitó a trabajar al Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, como director. Él era el coordinador, y de ahí me llevó al tema de la desigualdad económica y falta de crecimiento, al tema de la importancia de la ciencia y la tecnología. Los países que más crecen son aquellos que invierten en ciencia y tecnología. Eso lo tenemos que tener muy claro. Entonces hay países como Estados Unidos que invierten el 3% de su Producto Interno Bruto, Inglaterra el 2.5, 2.8%. China se dio cuenta que si quería ser potencia tenía que pasar de ser un país que copia a un país que produce tecnología, como ya no lo ha demostrado, y de manera creciente fue incrementando su inversión en ciencia y tecnología. México tiene una ley de ciencia y tecnología, o tenía una ley que decía que debíamos de invertir el 1% del Producto Interno Bruto en ciencia y tecnología. Y sin embargo nunca se cumplía, nunca se cumplió. Invertíamos en promedio el 0.5%, es decir, la mitad de lo que decía la ley. Y el tema es que siempre los diputados y senadores van a argumentar, tenemos otras necesidades, ¿no? Ahí estoy con mi maestro, sí, claro. Jorge Ramos. ¿Él es economista? Él es administrador, contador, y el doctorado lo hizo en administración. Bien. Uno de mis mentores. Y bueno, sigo teniendo pláticas interminables con él sobre los temas de inteligencia artificial y los efectos que están teniendo en la economía. Y entonces, volviendo al tema de políticas públicas, pues nos dicen que no podemos invertir en ciencia y tecnología porque tenemos que atacar la pobreza.
y que si jalas la cobija te destapas, ¿no? Pero seguimos siendo pobres porque no invertimos en ciencia y tecnología, ¿no? Es el tema del huevo o la gallina. Y ahí nos hemos enfrascado en donde no hacemos las inversiones suficientes y desafortunadamente, pues México, un país de grandes recursos que no terminan de saquear, y sin embargo ahí sigue dándonos recursos y nosotros seguimos sin aprovecharlos. Seguimos sacando un barril de petróleo, exportándolo para importar gasolina. Y así como lo hacemos con el barril de petróleo, lo hacemos con la plata. Somos el principal productor de plata y las aplicaciones en plata en biomedicina, en comunicaciones satelitales, todos los smartphones, las antenas que tienen al interior, están cubiertas en nanopartículas de plata. Entonces exportamos plata e importamos tecnología derivada de la plata, ¿no? ¿Y esto por qué pasa? Porque no hemos hecho las inversiones adecuadas, no hemos sido estratégicos en invertir en ciencia y en tecnología, y eso ha limitado el crecimiento económico que hemos tenido, ¿no? Un crecimiento muy mediocre de alrededor del 2% en los últimos 35 años.